Ok. Seguimos avanzando en nuestra asignatura. Ya estamos en la semana 5 y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que ver un nuevo tema correspondiente a lo que es planillas de cálculo. No se olviden que, de acuerdo a lo que yo les he conversado, esta asignatura no es, ¿no es cierto?, para salir experto en configurar o en digitar Excel, sino que lo que nos interesa es que esta herramienta nos sirva para nuestro cometido, ¿cierto?, para nuestra profesión, de tal manera que nosotros estar en condiciones de ser más eficientes, más eficaces cuando yo tenga que realizar una actividad, una investigación, un análisis, que consiste, por ejemplo, en reunir datos de una variable cualquiera. Y de esa variable cualquiera yo le puedo sacar atributos. Y de esos atributos, de esa variable, yo los puedo organizar de una manera tal que el cuadro que yo realice sea aquel que me permita sacar información y de la información tomar decisiones. Entonces, en definitiva, lo que estamos conversando. Ahora, hasta el momento hemos realizado algunas de las funciones que se han aplicado, se están aplicando en la planilla de cálculo. Ustedes ya han hecho algunas tareas. Hoy día, la idea es que también hagan otras tareas. Ya a partir de hoy día también comenzamos a utilizar las funciones distintas que tiene Excel. Pero hoy día simplemente vamos a ver, como estamos comenzando, las que son las más sencillas, ¿cierto?, las más básicas. Pero no por eso significa que no son importantes. Porque hay algunas que son tan básicas que por ser básicas uno las utiliza permanentemente, pero no le saca, no le sirve o no le saca el provecho que a lo mejor yo podría sacarle. Porque no se olviden que a medida que van pasando las clases, nosotros vamos a ir aplicando más funciones y por lo tanto a un mismo cuadro, a un mismo, ¿cierto?, una misma base de datos, le vamos a ir aplicando más información y al aplicarle más información vamos a tener una mejor comentario, conclusión o decisión que tomar. Entonces, vamos a partir por un cuadro de una determinada empresa y ese cuadro lo vamos a ir desarrollando a medida que vayan avanzando las clases, aplicándole funciones nuevas, para ir viendo, ¿cierto?, realmente cómo cambia la percepción cuando yo tengo más antecedentes con respecto a una variable en particular. Entonces, esa es la gracia. Ir, ¿cierto?, tomando un cuadro desde pequeñito hasta que vaya creciendo, creciendo y se transforme en el desarrollo total. ¿Ok? Bueno, por ahora lo que hemos visto son cosas esenciales. Ustedes hicieron un buen trabajo como grupo, en el cual, ¿cierto?, hicieron el tema de la configuración básica de Excel. Y ya tenemos la primera nota que ya está, ¿cierto? Me imagino que ustedes la vieron, que ya está en el sistema, y por lo tanto, ahí ustedes también pueden tener una percepción de cómo van. El curso está muy bien, se nota preocupación, así que yo estoy bastante conforme. Además, ¿cierto?, ya ahora empezamos a ver otra parte. Esa otra parte obviamente va a concluir con una segunda evaluación y por lo tanto, tareas, trabajos de investigación o alguna actividad que yo les dé, ¿cierto?, le va a permitir, porque yo, obviamente ustedes van a tener claro ese tema, le va a permitir acumular décimas para la próxima prueba. Así que también son bienvenidas las tareas, porque las tareas me permiten, por un lado, ir chequeando de que lo que se está haciendo, ¿cierto?, yo lo estoy entendiendo y lo estoy realizando, y por otro lado, también trabajar en mi grupo para sacar buenas conclusiones, buenos comentarios de lo que se está haciendo. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que nosotros vamos a hacer como tarea. A ver, profesor, buenas tardes. Sí, pero eso lo vamos a dejar mejor después. Lo converso contigo una vez cuando ya estemos viendo el tema de la tarea. Ya que hoy día van a hacer una tarea y lo conversamos, Lidia. ¿Está bien? Ok. Perfectín. Entonces, continuando con la idea, espérenme un cuchito. Ya. Bueno, ahí ya se están incorporando casi todos, así que estamos bien. Ok. Hoy día, como les comentaba, vamos a iniciar un nuevo ciclo donde ya vamos a empezar a ver funciones, ¿cierto? No se olviden que de acuerdo al ingreso de los datos que yo puedo realizar en Excel,
yo tengo dos opciones cuando quiero ingresar datos en la plantilla o en la planilla o en la, ¿cierto?, en la hoja de cálculo. Es a través de la celda. Y en la celda yo tengo la opción de incorporar un dato que yo quiero incorporar, y por lo tanto simplemente digito si es un número o una letra, o si quiero llamar una función, ¿cierto?, o una fórmula, o algo que ya está incorporado en la planilla, ¿cierto?, incorporado en el corazón, digamos, de Excel, donde yo le pongo el signo igual. De ahí yo puedo traer cualquier cosa que ya esté dentro de Excel, de tal manera que esas son las dos opciones que yo siempre voy a manejar para ingresar datos a mi programa. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver ahora? Es algo muy pequeñín, pero, como les digo, importante, porque de ahí yo voy entendiendo lo que está por avanzar mis análisis. Ahora, en esta clase, ¿cierto?, como todas las clases, digamos, ustedes saben que hay un PPT, ¿cierto?, hay algunas actividades, y yo le voy a subir un ratito más una tarea. No me acuerdo si le subí la tarea, no me acuerdo si la tienen, la pueden ver, a ver. Déjenme chequear rápidamente, por fin. La semana 5. No. Ya. Yo le voy a subir una tarea para que ustedes la puedan realizar después como grupo, por eso lo voy a hacer así un ratito más. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ver lo que nos corresponde en la semana. Y por lo tanto me voy a ir a... Esperemos un cachito. ¿Están viendo ese PPT que dice planilla de cálculo, funciones básicas? Sí, profe. Ya. Bueno, eso es lo que esto nos compete hoy día, que analicemos esta situación. Empezamos ahora a ver las funciones que ya realiza Excel con respecto a la planilla de cálculo que nos interesa a nosotros analizar. Entonces, lo primero, que es, ¿cierto?, como muy básico, muy esencial, y que todo el mundo realiza, ¿cierto?, hasta los chicos ya de tercero o cuarto básico, ¿cierto?, si lo vemos así ya en el colegio, saben lo que es la sumatoria, la división, la resta, la multiplicación, pero en definitiva, lo que interesa es que no se olviden que yo siempre voy a tener que analizar variables. Y las variables son aquellas que a mí me van a permitir saber si yo necesito aplicar una función o aplicar otra función. No siempre se aplican las mismas funciones. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que yo les puse ahora en este momento, es una tabla que no tiene ninguna gran incidencia con respecto a la otra, donde, ¿cierto?, ustedes aprecian aquí el nombre de los alumnos, porque si son notas, se supone que es un curso, ¿cierto? Y aquí tenemos la nota 1, la nota 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces uno como docente, en este caso, se supone, ¿cierto?, que yo soy encargado del análisis de las notas, porque yo puedo estar encargado del análisis de las ventas, yo puedo ser el encargado del análisis de la producción, ¿cierto? O puedo ser el encargado del análisis de los costos, ¿cierto? Va a depender de mi función, la variable que yo voy a analizar. En este caso, yo les pongo un ejemplo, ¿cierto?, dado que yo estoy haciendo clases, soy docente, notas. Entonces, ¿qué es lo típico que uno considera y tiene que aplicar en las notas? El promedio, ¿cierto? Porque con el promedio los alumnos entienden si aprueban o no aprueban una asignatura. En el caso de ustedes también, ¿cierto?, si son notas parciales, pueden entender o pueden, ¿cierto?, percibir si van a ser eximidos o no eximidos de dar el examen. Y por lo tanto, obviamente, que interesa calcular las notas. Ahora, para hacer este cálculo muy básico, muy sencillo, como la sumatoria, yo tengo que saber para qué lo estoy haciendo, cuál es el propósito, ¿cierto? Porque si yo sumo las notas, ¿de qué me sirve sumar las notas para un alumno? ¿Cierto? Decirle, mira, la sumatoria, sus notas son 27. No le dice nada, ¿cierto? Por lo tanto, esa función de sumatoria en las notas quizás sería como medio extraño. Pero si yo tengo que sacar el promedio, ¿cierto?, de las notas, lo que uno realmente hace cuando le saca el promedio es sumar las notas y dividirlo por la cantidad de notas. Entonces ahí ya tiene una percepción distinta de que por qué estoy aplicando esta función
¿cierto? Que es una de las más básicas. ¿Por qué lo estoy desarrollando? Si a lo mejor no tiene razón de ser, tiene su razón de ser. Es porque yo quiero sacar el promedio. ¿Ok? Pero otro me puede decir, pero profe, entonces, ¿para qué va a hacer eso si usted pone promedio y saca el promedio? Claro, no hay ningún problema y eso es efectivo. El punto está, es que yo también siempre le he comentado, ¿cierto? Que cuando yo tengo una tabla, y esa tabla cualquiera, yo le aplico una función, yo tengo que tener certeza de que cuando yo realicé el cálculo de esa función, incluí todos los datos que le quiero, porque puede pasar que por algún motivo en particular yo simplemente puse de la nota 2 a la 5, o sea, consideré 4 notas en vez de 5. Y le puse el promedio y después lo subí más encima del libro, ¿cierto? Al sistema, y algún alumno reprobó. ¿Por qué? Porque no me di el trabajo de chequear que efectivamente lo que hice, el trabajo está correcto. Entonces, por eso es que es importante, aunque sean funciones demasiado básicas, ir analizándolo, tener la alternativa de la posibilidad de chequear. Después cuando nos metamos en Excel, ustedes se dan cuenta que es muy fácil, pero lo tengo que hacer. Entonces, ahora si yo tengo que simplemente sumar las notas, y ya sé que tengo ese motivo, ¿cierto? Sacar el promedio, lo bueno es que acá, como dice, ¿cierto? La flecha azul, pongo igual, porque yo quiero llamar una función que está dentro de Excel, la suma, y si ustedes se fijan, ¿cierto? Que obviamente ustedes ya lo saben de memoria, me aparece la celda B3, que correspondería a la primera nota de Valeria Castro, y después viene B, C, D, E, F, y por eso que aparece un F3, ¿cierto? Que son las últimas notas. Después uno pone clic y automáticamente me sale la sumatoria. Entonces, la idea, ¿cierto? Que esta cosa parece hoy, en realidad el profe que se fue demasiado básico, pero eso es lo esencial. ¿Para qué yo hago una función? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el propósito? A mí, ¿no es cierto? Es bueno que ustedes sepan sumar, porque obviamente es lo mínimo que uno puede saber, pero siempre yo tengo que saber ese resultado para qué me sirve. Porque yo siempre les comento, ese resultado puede ser el final y yo puedo tomar una decisión con respecto a ese resultado. O ese resultado me puede servir para incorporarlo a otro y ese otro me va a dar el resultado final del cual yo tengo que considerar. Entonces tengo que saber, ¿cierto?, dónde comienzo y dónde termino con mi función. Entonces aquí es lo mismo, ¿cierto? Están las mismas notas de los mismos alumnos y aquí aplicamos el tema de la suma, donde si ustedes se fijan, me van pidiendo los números, obviamente, para poder sacar la suma. O sea, mayor complicación no tiene. Lo importante es lo siguiente, que, ¿cierto? Aquí, el anterior se ve mejor. Si yo estoy haciendo una sumatoria para sacar el promedio, tiene que tener estas notas una cierta característica. Y yo, ¿cierto?, debiera conocerla y no suponer que es así. Porque si yo supongo algo y ese supuesto está errado y yo lo considero, ¿cierto?, dentro del cuadro, el resultado final va a ser absolutamente errado. Entonces yo siempre tengo que tener certeza de que los datos primero son los correctos, ¿cierto? O sea, por lo tanto, uno debiera saber que efectivamente las notas de Valeria son estas 5 notas y corresponden a las notas que están ahí. O sea, en otras palabras, ¿cierto? Hay un sistema que, por ejemplo, el Moodle, que es el sistema donde están las notas en el aula virtual, o en el sistema de ENAC, ¿cierto?, que también están las mismas notas, por lo tanto ahí uno saca los promedios, uno saca las notas. Por otro lado, ¿cierto?, yo entiendo que las notas son las reales, las que corresponden, estamos bien. Pero por otro lado, llegar y sumar también significa algo. Estoy suponiendo, ¿cierto?, y eso que parece básico, es importante, estoy suponiendo que la nota 1, la nota 2, la 3, la 4 y la 5 tienen el mismo peso específico, es decir, el mismo porcentaje de nota. Porque si tuviera porcentajes de nota diferentes, por ejemplo, esta pesa un 10, un 10, un 10, un 10, y esta un 60, yo no puedo llegar y sumar. ¿Por qué? Porque los porcentajes son diferentes, y ahí me cambia el sistema. Entonces, como aquí en este caso, si dado el cuadro que me está presentando, y la persona está haciendo una sumatoria, está suponiendo y entendiendo que el porcentaje, el peso de cada nota es el mismo para cada una de ellas. ¿Qué significa eso? Que cada nota vale un 20%, porque 20 más 20 más 20 más 20 me da un 100. Y ahí por eso es que yo lo puedo dividir por 5 y puedo sumar las notas, ¿cierto? Ojo con eso.
Entonces, si bien es cierto, es una función muy básica, muy elemental, yo tengo que saber que lo que estoy haciendo es lo correcto, no me voy a equivocar y que los porcentajes sean diferentes y por lo tanto el resultado esté malo. ¿Cierto? Así que cuidado con ese punto. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, el análisis es muy rapidito y la función es muy sencilla, si yo la aplico, tengo que tener certeza de que está bien aplicada. ¿Okay? Eso es lo más importante de todo el tema. ¿Qué otra cosa nosotros por lo general siempre aplicamos y siempre estamos llevando a cabo? Es, como aparece ahí, el promedio. No te preocupes, Francis. ¿Ok? El promedio. Como le decía, bueno, si yo estoy en una variable, que son las notas, lo típico, lo obvio, es que yo calcule el promedio. Por ejemplo, ¿cierto? Y si yo estoy aplicando y calculando el promedio, lo que uno hace, ¿cierto? Es, de acuerdo a la fórmula, sumar las notas y dividirla por la cantidad de notas. Por eso es que nosotros decimos la sumatoria. ¿Cuál es la gracia también? ¿Cierto? Lo que estoy mostrándoles son así como pantallazos, que es obvio que son así como, así muy demasiado poco dinámicos, pero después lo vamos a hacer en el Excel como corresponde. Pero aquí, ¿no es cierto? La gracia de este cuento, para presentárselo, es que cuando yo calculo una sumatoria, que por ejemplo la de Valeria Castro, ¿cierto? Yo arrastrando las celdas, me salen automáticamente todas las sumatorias. No tengo para qué estar haciendo una por una. Esa es la gracia cuando utilizo una herramienta que me facilita el trabajo. Y después, ¿cierto? Si yo quiero hacer, por ejemplo, el promedio, aquí yo simplemente tengo, como tengo la sumatoria, lo puedo dividir por la cantidad de notas y saco el promedio, o llamo a la función promedio, igual pongo promedio, ¿cierto? Y aquí nuevamente, ¿de qué cosa? De la celda B3 hasta la F3, o sea, todas las notas de Valeria, las 5 notitas de Valeria. A doble clic o clic y automáticamente me sale el promedio de Valeria. Aquí está la sumatoria, el promedio. ¿Cierto? Y aquí nuevamente arrastro y automáticamente me salen todos los promedios hacia abajo. Por lo tanto, ¿cierto? Me facilita la función esta herramienta que se llama planilla de cálculo o Excel para aplicar cualquier de las funciones que tiene. Matemática, estadística, econométrica, financiera, de gráfico. Siempre me van ayudando a realizar un buen trabajo y ese es el propósito, ¿cierto?, de que nosotros conozcamos este producto. Ahora, la sumatoria, el promedio, el chequear, ¿cierto?, que esté bien los datos, son cosas esenciales y básicas. Lo importante es qué es lo que yo hago después con esos datos y esos cálculos que yo realicé. Por ejemplo, el promedio de las notas. ¿Para qué le sirve, ¿cierto?, a una institución? ¿Para qué le sirve a un docente sacar el promedio de las notas a los alumnos? Entonces ahí está lo que uno va realizando después como futuro profesional en el área en el cual me encuentro. Si yo estoy en el departamento de ventas y le saco, por ejemplo, ¿cierto?, las ventas en vez de alumnos que sean vendedores, y le saco, en vez del promedio de las notas, le saco el promedio de las ventas, me va a servir para aplicar ciertos principios que yo podría realizar dentro de la empresa. ¿Cierto? Dado el promedio general de todo, en los que sobrepasan ese promedio en ventas, yo le puedo dar un bono. ¿Cierto? Y por lo tanto es importante tener el cálculo. O simplemente saber que como política, como norma, la empresa tiene un estándar, que ese es el promedio para arriba, todos tienen que vender. Y por lo tanto ahí saber, ¿no es cierto?, si hay algún de los vendedores que está complicado. Si estoy viendo el punto de vista de producción, cuánto de lo que se produce como producto en una persona con respecto a la otra. Y así puedo ir sacando los análisis dependiendo de la variable que yo esté aplicando. En este caso, son las famosas notas. Ahora, hay otro dato que es muy sencillo, que también se utiliza, pero que lo más probable, dependiendo de la actividad en la cual nosotros trabajemos, no todas las funciones vamos a aplicar, porque obviamente, ¿cierto?, Excel tiene muchas funciones, sobre todo estadísticas financieras, que a lo mejor no vamos a ver nunca, pero existen. Por ejemplo, la suma al cuadrado. ¿Qué significa la suma al cuadrado? Alguien me puede decir, pero ¿para qué me va a servir? Bueno, es simplemente
utilizar cualquier, yo sigo con la misma línea, ¿cierto?, de las notas, no tiene, para no cambiar el cuadro. Aquí se supone que este 7 se eleva al cuadrado, y por lo tanto 7 por 7, 49, más el 4, que también está al cuadrado, 4 por 4, 16, 49 más 16 me da 65. Entonces, si yo aplico rápidamente, necesito la fórmula de la suma al cuadrado, no tengo para qué estar yo suponiendo que cuánto es el 7 al cuadrado, cuánto es el 4 al cuadrado, simplemente pongo igual, suma punto cuadrado, ¿de qué cosa? Del D10, ¿cierto? Que se supone que esta es la columna D10 con la columna E8, que es la celda, y ahí me da automáticamente 65. Entonces, de repente hay funciones, como la que le estoy mostrando ahora, que uno podría decir, bueno, pero ¿para qué la voy a usar? Bueno, lo importante es saber que existen, que están, y que son tan básicas que lo estoy mostrando en el inicio. Que, claro, esto va a depender de en qué área yo trabaje, que la pueda utilizar. Y por eso lo importante es, como siempre les vuelvo a insistir, más que saber, ¿cierto?, que es bueno, cómo realizar cálculos, a mí lo que me interesa es que ese cálculo que ustedes encontraron, qué conclusión, qué decisión pueden tomar con respecto a ese número. ¿Ok? Y esa es la gracia de esta asignatura, que ustedes sepan adecuarse a los números para tomar decisiones. ¿Ok? Otro, por ejemplo, función básica, esencial, típica, es el entero. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, la sumatoria de todas las notas siempre ahí tiene una décima. Acá, ¿cierto? Ya les estoy aquí mostrando, todas tienen una décima. Entonces yo simplemente quiero aquí, no quiero que aparezca la décima, solamente el entero. Bueno, le pongo igual entero de la celda que yo quiero y me aparece solamente el entero. ¿Ok? Ahora, ojo, porque hay funciones que, por ejemplo, se llaman redondear, que es diferente al entero. Si yo aplico la función redondear, lo que me va a hacer la función es subirme al número mayor y por lo tanto me va a poner un 27 en vez de 26.6, porque me lo redondeó, ¿cierto? Ahora yo también lo puedo configurar de tal manera que yo no quiero que el número me aparezca con decimales, porque ahí está 26,6, tiene un decimal. Y igual me va a aparecer 27, entonces yo tengo que tener cuidado cuando yo aplique una función con respecto a otra. ¿Por qué? Siento que lo que parece tan sencillo, pero profe, entre 26.6 y 27, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si yo estoy haciendo un cálculo y ese cálculo que yo encontré lo tengo que tomar como base para aplicarlo en otra fórmula, y de esa fórmula aplicada yo saco otro número, y ese es el número que me interesa, los resultados pueden ser muy diferentes si yo utilizo, ¿cierto?, como aparece aquí, el 26.6 o el 26 solito, o en vez del entero le pongo el, por ejemplo, redondear, que me puede dar 27. Si yo aplico 27 o 26.6 o 26 en una fórmula, ¿cierto?, en una fórmula cualquiera, un resultado me puede dar, por ejemplo, 1000 y el otro me puede dar 1200. Si yo estoy, ¿cierto?, en contabilidad y, por ejemplo, ese resultado me dice que son algunas deudas por cobrar, 1000 millones, pongámosle, a 1200 millones son 200 millones de diferencia. ¿Por qué? Por un detallito de una coma, o de una décima, o de un redondeo, o de un entero. Así que uno tiene que tener cuidado cuando aplica algunas funciones, porque me pueden distorsionar el resultado. Por lo general, en el mundo de la contabilidad, en el mundo de la finanza, en el mundo de los costos y presupuestos, uno tiene que utilizar el número completo, en lo posible con todos los decimales, porque si no el resultado me va a cambiar. Entonces, por eso que yo le mostré estas cosas, no porque sea, ¿cierto?, algo así absolutamente sencillo y que total hagámoslo rapidito, no. La idea es saber que existen muchas funciones en Excel que yo puedo llamar rápidamente, que me van a dar un resultado, pero yo tengo que entender, tengo que saber qué es ese resultado que me aportó. ¿Me sirve o no me sirve, o me va a complicar finalmente la función que yo estoy aplicando? Entonces ahí está la gracia de lo que estamos viendo.
más que, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, el PPT era eso. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo el PPT? Hoy estamos hablando de la suma, del promedio, de sumar puntos sí, del entero, el redondeo, ¿cierto? Lo que yo les estoy mostrando. Pero en definitiva, la gracia de esta historia es que uno sepa aplicar una función, obviamente que, ¿cierto?, la desarrolle como corresponde, utilice los datos los correctos, llegar a un resultado y de ese resultado aplicar un comentario, hacer, ¿cierto?, un resumen o tomar una decisión. Porque no se olviden que eso es lo más fundamental para nosotros en nuestra vida profesional. Y eso era lo que había que ver, ¿cierto?, que estaba en el PPT de estos días, en esta semana. Ya voy a dejar de compartir ahora porque rápidamente, aprovechando que ya ha pasado casi media hora, voy a pasar la lista, ¿ya? Así que como siempre le voy a pedir que ustedes me digan presente para ir avanzando. Ok. Francis Arzola, ¿está? Sí. Presente, profesor, sí. Sí, sí. Disculpe. Cristian Aravena. Presente. Araceli Barra. Presente. Ana María Cabrera. Ana María Cabrera. No, la Anita va a congelar, profe. Se va a retirar, profe. Ya, ok, bueno. Gigli Carreño, por ahí la vi. Scarlett Contreras. ¿Scarlett? ¿No? No está. José Miguel Dugo tampoco, porque ese se está retirando. Gladys Gajardo. Gladys. Está presente, profe. Ya. Presente, profe. Sí, sí. Victoria Gatica. ¿Victoria? ¿No? Sí, está conectada, profe. Ah, ya, vale, gracias. Está conectada, Marta. sí. Sí. Bueno, sí, pero también te ve por ahí. Acá estoy, profe. Sí. Jazmín Horna. Presente, profe. Ya. Constanza Guaquil, perdón. Presente. Vale. Patricio Jorquera. Patricio. Profe, el Patricio no se va a conectar porque tiene el papá enfermo. Ah, ya, vale. Alison Pérez. Presente, profe. Ok. Después sigo con Nicolás Pino. Presente, profe. Ok. Lidia Silva. Presente, profe. Ok. Marly Torrealba. Marly. No está. Alejandra Vázquez. Alejandra. Tampoco. Y Sergio Zapata. Sergio, ¿no está? Tampoco. Ya. Ok, terminamos. Y me voy a la salida. Ya. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? El PPT, 4 láminas, y más encima suma, promedio, de qué estamos hablando, ¿cierto? Pero en realidad lo que interesa es para qué me sirve lo que estoy haciendo. Después de eso, qué resultados yo obtengo. Por lo tanto, cuando aplico un cálculo, que son otros números, ¿y qué me dicen esos números? ¿Está correcto la empresa? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Hasta aquí nomás llegamos? ¿Cierto? ¿Estamos creciendo, disminuyendo? Eso es lo importante que me interesa a mí cuando apliquemos estas funciones que son tan sencillas como el promedio y la sumatoria. Entonces, de acuerdo a lo que estamos conversando, yo nuevamente voy a compartir pantalla y ahora ya voy a abrir un Excel que en este momento le estoy mostrando. También de un Excel que abrí, de las mismas notas. Sí, profe. Ya. Ok, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, lo mismo que les comentaba en el PPT, pero ahora ya está en el Excel, por lo tanto podemos meter las manitos. Donde, por ejemplo, si es una variable notas, lo que uno tiene que escoger son las funciones que me sirven, como, ¿cierto?, el promedio.
¿Para qué me sirve el promedio? Para saber si aprobaron o no aprobaron la asignatura a algún alumno. Y yo lo puedo hacer tan sencillo, ¿cierto? Como aquí donde dice promedio, me puse la celda que corresponde, el signo igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero llamar una función que está dentro del corazón de Excel y le pongo promedio, ¿cierto? Y ahí ya se puso celestito, pincho y me pide los números. Bueno, voy a colocar, obviamente, que en este caso fueron 7, ¿cierto? Bueno, el mejor alumno Luis Quiñones. Por lo tanto, si esto saco el promedio, obvio que me dan un 7. ¿Cierto? O sea, está como diciéndolo, porque si tiene por un 7 todo vale lo mismo, ¿cierto? El promedio va a ser ese. Pero la gracia es que yo puedo bajar y obtengo automáticamente el promedio de todos los muchachos, ¿cierto? O de todos los alumnos y alumnas. Esa es la gracia con respecto a utilizar una herramienta que me facilita la vida. Por otro lado, ¿cierto? Porque yo puse la suma, porque yo quiero corroborar, ¿cierto? Como les digo, en este caso es muy sencillo, son pocos alumnos, porque ¿qué pasa si yo tengo 500 trabajadores y les quiero calcular la cantidad de horas extra, por ejemplo, que cada uno tuvo, para hacer el cálculo de remuneraciones? ¿Cierto? Ahí ya es un poquito más complejo, porque son 500 y tengo que ir uno por uno, pero cuando arrastro, esa es la gracia, arrastro, me los calcula todo automático. Lo que es importante es saber que el dato que yo estoy colocando acá sea el que corresponde y no que me haya equivocado, porque usted sabe que cuando uno mete las manitos en la calculadora, ¿cierto? Aquí en Excel, apliqué los datos, puse la función y me dio el resultado. Y ese resultado, yo me pongo a explayar, saco ciertas conclusiones, tomo decisiones, y el resultado está malo, por lo tanto lo que dije o la decisión que tomé está mala. Entonces, para evitar eso, ¿qué es bueno? Siempre chequear, aunque sea algo tan sencillo. Ahora, ¿cómo lo chequeo? Bueno, el promedio, todos sabemos que se saca de la sumatoria de las notas, dividido por el número de notas. Entonces, voy a hacer un pequeño, ¿cierto?, análisis de eso. Y por lo tanto voy a poner aquí la sumatoria de las notas, ¿cierto? Y es tan simple como les puse ahí, ¿cierto? Yo pongo signo igual, pongo la palabra suma, porque voy a hacer una sumatoria, explico de qué cosa, bueno, de todas las notas, que en este caso son 7, 5, 7 por 5 es 35, me tiene que dar 35, y me dio 35. Ok, la sumatoria por lo menos está correcta. Y yo simplemente después arrastro, y la gracia es que también automáticamente me dio todos los números. Ahora, ¿para qué hice eso? ¿Cierto? Porque la sumatoria no sirve de nada en las notas. Es para comprobar que este promedio que yo realicé está correcto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Aquí el 35, aquí le puse otra columna que dice promedio. Entonces yo digo, bueno, el promedio es igual a la sumatoria de las notas dividido, y aquí yo, si usted se fija, tengo un 5 por el número de notas. Y me da, bueno, me dio un promedio 7, que es el mismo que tengo acá, pero uno puede decir en realidad, a lo mejor coincidente, de fácil que 7, a lo mejor voy a chequearlo por otro. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, bueno, así como yo arrastré para sacar los promedios, voy a ver si yo puedo arrastrar y sacar los promedios, pero resulta que me dio eso. Si ustedes se fijan, nada que ver, porque aquí me dio un 5, un 3,5, que me dio valor, y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cometí? ¿Qué error cometí? ¿Por qué no puedo sacar el promedio automático de todos, como lo hice con la columna que está acá, que está en rojito? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede hacer un comentario? ¿Por qué no me dio el promedio de los alumnos que están más abajo? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué me equivoqué? Falta fijar las celdas. Ya, va por ahí, muy bien. Por ahí, sí, es que no. ¿Cierto? Sí. Porque si yo me posiciono aquí. Donde se movió se corrieron los valores. Exacto, ¿cierto? Yo me posiciono aquí. Aquí habla de los promedios, pero yo me pongo acá. Acá me dice que J4, y J4 es esta, ¿cierto? Que son los 35, dividido por K1, y K1 es 5.
perfecto, pero si yo, ¿cierto?, arrastro, puede ser solamente 2 nomás ya. Me dice valor, valor, ¿por qué? Porque si yo me posiciono acá, me dice J5, o sea, ya no es J4, y el J5 viene a ser este valor que es 0, porque no hay nada. ¿Cierto? Y cualquier valor dividido por 0, o el 0 dividido por algo, me da un infinito, y por lo tanto es un número que no existe. Por lo tanto, no puedo aplicar esta función inmediatamente, porque tengo que hacer una pequeña modificación, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién se sabe o se acuerda? Fijar la La celda. letra acá. Fijar la celda acá. Perfecto. Con Tengo que dejar con el fija. signo de pesos. ¿Cómo? Tiene que fijar la celda, profe. Exacto, Marta. ¿Cierto? Acá lo que yo tengo que hacer es que la K1 siempre va a permanecer constante porque son todos 5 notas. Entonces, así yo no voy moviendo el K1, K2, K3, K4 porque me va a salir cualquier número y por lo tanto me va a salir error. Entonces acá simplemente yo me posiciono en la celda que yo ya hice, ¿cierto? Donde aparece que es el promedio primero dividido por la variable 5, que en este caso es una constante. La K1 es 5 y no va a cambiar. Entonces yo simplemente lo dejo, ¿cierto?, como constante, y de acuerdo a la versión yo tengo que poner aquí el signo peso y ya lo dejé constante. O sea, ahora ya el K1 no me va a cambiar y ahora sí que lo puedo arrastrar hacia abajo. Y si ustedes se fijan, me dio 5.4, 5.3, 5, 4.7, 4.1. Perfecto. Entonces son pequeños detallitos que yo tengo que ir aplicando para saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando yo quiero hacer el cálculo. Ahora, estos dos, obviamente, como coinciden, estoy absolutamente seguro que esos son los datos y yo, por lo tanto, puedo ya, ¿cierto?, pasarlo al libro, subirlo al sistema y felicitar a todos los alumnos que aprobaron el curso. Pero también, ¿cierto?, en otras palabras, hay solamente 2 que se eximieron del examen, porque de aquí para abajo tiene, ¿cierto?, un bajo 5.5 y por lo tanto tienen que dar el examen. Entonces uno como la persona que está digitando para que mis datos, ¿cierto?, me den alguna respuesta, yo soy el que estoy tomando decisiones con respecto a los números porque yo lo ordené de esa manera, ¿cierto? No está el promedio, no está el sumatorio, no está el cálculo, yo lo hice. Y aquí está. Para eso sirve, ¿cierto?, analizar los datos, aplicarle algunas funciones para que esas funciones me den información y de la información tomar decisiones. Por ejemplo, exhibir a los 2 primeros alumnos y, ¿cierto?, del 5, no, ni siquiera el primer alumno no, porque en este caso, ¿cierto?, el que sigue tiene un 5.4, por lo tanto, da examen. O sea, hay un alumno que se eximió, todos los demás dan examen, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Hasta el momento todos van aprobando la asignatura, porque todos tienen todos sobre 4 y tienen derecho al examen. Inclusive más, yo, por ejemplo, podría hacer la presentación y decir en realidad, ¿cierto?, yo lo voy a cambiar, ¿te acuerdas que también lo vimos? Y lo voy a ordenar ahora de menor a mayor. O sea, en otras palabras, el 4.1 arriba. Y lo cambié. ¿Cierto? Si ustedes se fijan aquí, Luis Quiñones, de los puros 7 apareció la misma línea y por lo tanto está perfecto. Pero ahora ya cambié el orden y comencé con los de menos nota. Por lo tanto, ¿cierto?, el orden, la forma de presentación del cuadro, la función que yo quiero aplicar va a ser exclusivamente dependiendo de qué variable yo estoy analizando. Entonces, si son notas, obviamente que necesito el promedio. Si son las ventas, a lo mejor lo más probable es que también requiera el promedio. Si es la producción, también el promedio para sacar un estándar. Entonces ahí va a depender de esos valores. Después, de acuerdo a lo que hemos conversado, dice la suma al cuadrado de cualquier dato. Siento que yo, por ejemplo, puse un ejemplo nomás de 4 números, cualquiera que sean enteros, porque aquí hay con decimales, qué sé yo. Entonces yo pongo simplemente igual, suma, punto cuadrado, que es el que aparece aquí, doble clic, ¿de qué cosa? De un 7,4, me tiene que dar 65. ¿Se acuerdan que es el dato? Y ahí está. O sea, por lo tanto, más que saber aplicar una función, a mí lo que me interesa es que después, por ejemplo, si yo obtengo el resultado que hice 65, ¿qué es ese número?
¿cierto? Y ahí uno tiene que hacer alguna conclusión, alguna decisión. Esa es la gracia, más que saber aplicar fórmulas y apretar botones y rápido. El entero es tan sencillo como poner un sitio de acuerdo al PPT que salía ahí, poner igual, ¿cierto? Para llamar la función, llamo la función entero, que me aparece automático, y me dice, ¿cuál celda? Bueno, vamos a poner cualquiera, ¿cierto? En vez de 27.2, pongo esta celda y digo, quiero el entero, me da 27.0. O sea, me muestra solamente el entero. Pero, ojo, ¿cierto? Como yo les comentaba, ¿para qué voy a usar esa función? Porque si yo lo estoy usando para un cálculo, me puede dar como resultado algo muy diferente si utilizo 27.2 o si utilizo solamente 27, ¿cierto? Además, por ejemplo, si yo me posiciono aquí en el 27.2 y pincho el mouse y le pongo formato de celda y me doy cuenta que aparece un solo decimal, ¿qué pasa si yo le agrego 5 decimales? ¿Cierto? Afortunadamente aquí son puros ceros. Entonces no tengo mayor problema porque en definitiva lo que me está mostrando es que el valor es 27.2, pero de repente da 27.25431 y ese valor es muy diferente a 27.2 y es muy diferente a 27. O si lo redondeo, ¿cierto? Y le pongo 28, peor todavía. Entonces yo tengo que saber cuando yo aplico una función para qué lo estoy aplicando, porque el resultado que me puede dar es muy diferente al valor real. Y otro dato, ¿cierto? Por ejemplo, las variaciones porcentaje. O sea, por ejemplo, dentro de las notas, variaron, por ejemplo, acá me dicen que hay una variación del menos 42%. ¿Qué significa eso? Que el personaje tenía un 7 y después se sacó un 4. ¿Cómo bajó? ¿Cierto? ¿Cómo se saca eso? De acuerdo a lo que aparece acá, para que ustedes lo chequeen. Es el valor final de la variación menos el valor inicial dividido por el valor inicial. Así se saca cómo varía un número. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Para que aparezca el mismo valor para que ustedes lo vean acá. Yo pongo, ¿cierto? Aquí es igual. Paréntesis, porque voy a hacer una resta, ¿cierto? Para que se haga primero la resta. El valor final, que en este caso, por ejemplo, yo bajé de un 7, tenía un 7 y bajé un 4. 4 menos el valor inicial, cierro paréntesis, lo divido por el mismo valor inicial. Y ahí nuevamente, ¿cierto? Ahora como está en porcentaje, porque este está en número, aquí está en porcentaje, me da un menos 43. ¿Ok? Acá, por ejemplo, yo puedo hacer la variación del 4.1 y el 3.7. ¿Cuánto fue la máxima variación que tuvo este rango? Y aquí yo pongo, ¿cierto? Igual, el número, paréntesis, el 7 menos el 4.1, cierro paréntesis, dividido por el 4.1. 4.1. Me dio una variabilidad de 71%. ¿Qué significa ese dato? ¿Quién me puede hacer un comentario? Aquí varió un 43%. Y aquí yo digo que varió un 71%. ¿Cierto? Porque es cosa para el porcentaje y me da 72. ¿Qué fue lo que hice o por qué está errado ese dato? ¿Quién me lo comenta? Aquí es G3, ¿cierto? Que es el 4 menos el 7 dividido por el 7. Aquí es el 4.1 menos el 7 dividido por el 4.1. ¿Qué pasa si lo hago al revés? 7 menos el 4.1 dividido por el 4.1. Me da lo mismo. Si lo hago el 4.1 menos el 7 dividido por el 7. Aquí, ¿por qué me dio distintos valores?
porcentaje. ¿Cuál está correcto? Porque se dan cuenta que, bueno, esto lo voy a borrar porque es el mismo anterior. Me ¿El dice un segundo? 72 o un menos 42. O un 42. ¿El segundo valor? El segundo valor, ¿no es cierto? Porque mire, si ustedes se Eso- fijan, No. solamente como así en percepción. Yo tenía un 7 y bajé un 4, me dice que un 43% de la variación. Aquí no es tanto un 4, es un 4.1, por lo tanto es un poquitito menos la variación. Hasta un 7, por lo tanto me tiene que dar el 42. Se dan cuenta que si yo cambio aquí los datos, porque yo aquí puse primero el L11, que es el 7, menos el 4.1 y divido por el 4.1. Y me dio eso, pero en realidad es el L, partí con el 4.1, terminé en el 7 y lo divido por el mismo 7. Entonces, ahí está el cuento, que yo lo puedo hacer de una manera muy fácil, me puedo equivocar, y en vez de 42, que efectivamente es la variación entre el 4.1 y el 7, o entre el 7 y el 4.1, pongo el 72, y hago un tremendo análisis, saco una tremenda conclusión, y resulta que está mal el dato. Entonces yo tengo que, a pesar de que sean valores muy sencillos, de alguna manera yo tengo que chequear, ¿cierto? De alguna manera. ¿Por qué? Porque si me equivoco, porque por ejemplo, si yo le saco al 7%, el 42%, ¿qué es lo que me da? ¿Cierto? Es igual al 7 multiplicado por el 42. Me dio un 2,92. Y por lo tanto, el 7 menos el 2,92, que es casi, ¿cierto? Acá, lo puedo comprobar. Bueno, aquí lo voy a poner más porque como está en negativo, más este, me dio un 4,1. Y efectivamente 4,1. ¿Se dan cuenta? Porque si yo pongo el 72 no me va a dar, es imposible. Me va a dar más que 7. Entonces, pues, ¿cómo si la persona, el máximo nota en Chile es un 7 y no hay ninguno que tenga mejor nota? Entonces, por eso es que es importante, ¿cierto? Números muy básicos, muy elementales, que es lo que yo le acabo de decir, que hicimos una suma, un promedio, sacamos una variación, pero tengo que tener cuidado porque yo me puedo equivocar. Y al equivocarme, que es muy sencillo cuando uno aplica números, porque en este caso, Excel, yo le pongo los números y Excel me da un resultado, no me va a decir, te equivocaste, una luz roja, cuidado, cuidado, me lo dio. Y yo más encima no me di el trabajo de chequearlo. Y digo, está perfecto, está bueno, se supone que Excel nunca se equivoca, o mi calculadora tampoco, pero resulta que el que se equivoca es uno, meter los datos, y saqué un resultado y doy una tremenda charla, un análisis, y está todo mal. ¿Cierto? La persona lo ve y dice, oye, pero ¿qué estás hablando si te equivocaste? Por lo tanto, ¿de qué me sirve haber hecho un tremendo análisis si cuando los datos que yo calculé están mal? Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando yo analizo que sean pequeños detalles de funciones que estén correctamente y por lo tanto es bueno, ¿cierto? Para eso, por ejemplo, aquí uno tiene una calculadora o la que ustedes tengan y hacer un análisis rapidito, ¿cierto? Si está bien la variación, si está bien el porcentaje, si está bien la suma, si está bien el promedio, lo que sea, porque si no, yo me puedo confiar mucho, puedo estar muy acelerado, no me di cuenta, me equivoqué en los datos y el resultado malo. Así que atención con ese tema, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la idea? Yo siempre les comento, ¿cuál es la idea cuando uno está frente a un trabajo en particular y yo tengo que trabajar, por ejemplo, en el departamento de ventas o en el departamento de recursos humanos o en el departamento de finanzas, el departamento de contabilidad? Hay distintas funciones que yo tengo que realizar y tengo que sacar distintos datos. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Y esta, vamos, déjenme ver una cosita, voy a dejar de compartir. Siempre se me olvida hasta qué hora es la clase para hacer un break. Bueno, queda todo un poquitito, pero tampoco no los quiero estar así tan aceleradamente hasta última hora, porque lo importante es que hagan una tarea para que trabajemos. Entonces, voy a compartir rápidamente nuevamente la pantalla y voy a abrir otro Excel que se llama datos de ingreso. Esto. Entonces, esto yo se lo voy a subir rapidito. Cuando termine de hablar esto, vamos a hacer un pequeño break como de unos 5 minutos mientras yo se lo subo al aula para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan realizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Y eso es lo importante.
Si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá aparece un dato que dice variación de 3 meses y aparece este cuento. Y dice cuadro número 1 y me muestra noviembre de este año a enero. Por lo tanto, ahí son 3 meses, noviembre, diciembre, enero. ¿Ok? Y me muestra la columna E y la columna F. ¿Qué me muestra? Para que ustedes, ¿cierto?, vayan viendo ahí los colores amarillos. Me muestra 4 distintos ingresos. El ingreso 1, el 2, el 3, el 4 y la sumatoria de los 4 me da total ingreso. Si yo me posiciono aquí, me dice que en la celda E9, que es el primero, celestito, el E13, que es el segundo, y después viene el tercero y el cuarto. ¿Cierto? Estos también son celestitos, uno lo puede modificar para que queden todos con el mismo color. No, está muy oscuro. Ahí. Y esa es la sumatoria. Eso es lo que me dice la columna E. Los ingresos diferentes que tiene esta empresa, que son 4. Y además, me hace una división de que el primer ingreso son estos 4, pero en estos 3 diferentes me generan el valor de los ingresos 1. Estos 3 diferentes me generan el valor de los ingresos 2. ¿Ok? Y por otro lado, me dice cómo va a aumentar o disminuir o qué va a pasar con los ingresos en enero del 22. Y ahí están las columnas, ¿cierto? Y aumentó de 72.000 a 266.000. Entonces, ¿qué les voy a pedir que hagan ustedes? Porque como les digo, más que diseñar un cuadro, más que aplicar una formulita, porque estas son sumatorias, aquí está la sumatoria, ¿cierto? Aquí puedo aplicar variación, puedo aplicar promedio, le pongo promedio, y ahí puedo ir sacando cálculos. Pero ¿qué es lo que me interesa? Comentario. Dado los datos entregados en este cuadro, realice un análisis de la situación de la empresa LAC. Bueno, se llama como sea. Para ello, considere los distintos tipos de ingresos. Aquí está, ingresos 1, 2, 3 y 4. En cuanto a la incidencia de cada uno de ellos en el ingreso total, o sea, cuánto incide. Y ahí ustedes tienen que demostrarme cómo ustedes pueden comprobar que un ingreso incide más que otro. ¿Cierto? Ahí tienen que ver qué funciones van a aplicar. Y su evolución en el periodo estudiado. O sea, partimos con 23, aumentamos a 65. El general de 72, aumentamos a 266. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que me hagan ustedes como grupo. Esto lo voy a enviar a su respectivo grupo, después de unos 5 minutos de break, donde este pequeño cuadro, donde simplemente hay números con sumatoria, me hagan un comentario de cómo están las ventas. ¿Qué va a pasar con las ventas de esta empresa? Obviamente que lo que está claro es que de 72.000, porque estos son euros, aumentó a 266.000 euros. O sea, ya hubo un incremento. Eso está claro. Pero quiero que me lo demuestren de alguna manera. ¿Cierto? ¿Cómo lo pueden demostrar? ¿Cuánto crecieron las ventas? ¿Qué tipo de ventas son las que más inciden? ¿Cuáles son las más importantes? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿Qué pasa si no se cumple? Porque si ustedes se fijan, estamos hablando de noviembre de este año, que todavía no llegamos, y de enero del próximo año, por lo tanto es una proyección. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar para que se cumpla efectivamente eso? ¿Cuál es la que más incide? ¿Cuál es la que más pesa dentro de todos los flujos? Entonces ahí está la historia. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo conversen como grupo y digan un comentario, si pueden poner aquí abajito, de acuerdo, empiezan a escribir, ¿cierto? Y sacan un resultado. Y después lo suben a la clase. ¿Ya? Muy sencillo, pero tienen que hacerlo para que se reúnan y empiecen a analizar este pequeño cuadrito, qué conclusiones pueden llegar a decirme ustedes con respecto a cómo están desglosadas las ventas de esta empresa. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir en este momento. Me vuelvo a la sala. Son las 9:40. Démonos unos 5 minutitos, ¿cierto? Para que ustedes descansen. Yo puedo subir la tarea. Puedan bajar la tarea y la realicen en un par de minutos. Por eso que lo quiero hacer rápido, porque los que lo realizan muy rapidito simplemente terminan y terminamos la clase. ¿Ya? Así que descansemos 5 minutos para yo subir la tarea.
¿Vale? Nos vemos. Jolín. Ya. Ya le subí, por favor, para que ingresen al aula virtual, en la semana de hora, ¿cierto? Le subí la tarea para que la puedan bajar. Pero como les digo, ¿cierto? Les voy a mostrar rapidito, mientras ustedes hacen eso. Es el Excel. Ah, no, verdad que lo guardé. ¿Qué pasó? Se me llenó de cosas esta cuestión. Profesor, yo no logro ver la... ¿Mm? No, sí, que estoy No. viendo, estoy abriendo Ah, todavía no, ya. el Excel para después mostrárselo, ¿ya? Esperemos un cachito. Solo un segundito. Ya.
Ok. Va, no sé qué es lo que dice. Algo pasó. Que no puedo. Ay, Dios mío. ¿Me están viendo, no? ¿Qué, Pero profe? algo- Debe ser el sí. escritorio. O sea, lo que pasa es que algo pasó con la... que no puedo ver el tema de compartir pantalla. ¿Qué pasó? A ver. Pero Ahí. Ya. ¿Me están viendo ahora, cierto? Esa es la idea. Ya. Voy a compartir de nuevo. ¿Por qué me aparece esto? No, profe, le pasa el puro escritorio. Sí, espérate. ¿Y ahora están viendo el Excel? Sí, ahora sí. Ya. Pero este no era el Excel. No Este. era el otro. Sí. Espérate, ahí. Acá. Este. Ya. Sí. Ahora sí. Entonces, no se olviden que este ya se lo subí. Por favor, vean en la aula virtual. Tiene que aparecer, ¿ya? Ya, profe, espérenme. Ahí está. Aquí estoy viendo si está el aula. Se supone que dice semana 5, donde dice tarea semana 5, ¿ya? Para que lo bajen y lo realicen. Pero, paralelamente, lo voy a mandar a sus respectivos grupitos de Zoom para que vayan trabajando. ¿Ya? Entonces, partimos. Hay poquititos, así que van a ser pocos los grupos. Sala 1 está Araceli, con Marta y con Nicolás. Y Nicolás no lo veo, ahora sí está. Ya. Sala 2, Ana María, que no está, con Lidia. Bueno, grupo 3, Francis, con Cristian, Ignacio, Gladys y con Alison. Bueno, estos están todos, así que fantástico. Grupo 5, Scarlett, que no está, Jasmine y Mandy, no hay ninguno. Estamos de bien. Grupo 6, Victoria, Constanza y Gigli. Y me faltó Alejandra Denise. Bueno, ahí. No, yo estoy con la Gigli y el Pato, profe. ¿Cómo? Yo estoy con Gigli y Patricio Jorquera. Ese es mi grupo. ¿Por qué te tiene un tema tan diferente? No sé. ¿Siempre estamos los tres? Oye, tengo, espérate, a ver si me equivoqué. Siempre nos nombró de los primeros y ahora no nos Sí. nombró. Ah, espérate, a ver. Ahí está, grupo 1. Ah, aquí me lo mandé al grupo 2. Yo me equivoqué. Ah, ya. A ver. No sé lo que hice en realidad. Pero lo voy a mandar a su grupito y después lo Ya. modifico mejor porque si no me voy a demorar mucho. ¿Ya? Ya, profe. Ya, váyanse a su grupito. Gracias. Ya, después lo ordeno como corresponde. Alejandra. Con Gigli y Patricio. Sí. Pero el Pato no está. ¿Dónde está aquí?
Ya voy a... Alejandra, te voy a mandar con Gigli, ya después veo cómo lo arreglo. Sala 5. Gracias. Chao. Patricio no está. ¿Eh? Constanza. ¿Qué dice? Araceli, Marta y Nicolás, ok. Lidia está sola. Francis, Allison, ok. Scarlett, Yasmín y Marley. Y ninguno. Victoria, Constanza y Sergio. Me enseño, ¿por qué no? Chicas, Hola, Profe, no profe. deja No deja compartir, por compartir. favor. ya, ahora se pueden. Ya, gracias. Pónganle con Profesor. todo. Nos vemos. Gracias. Ya. ¿Qué pasó, Kikiri?
hizo diferente Chicos, cuando hizo la... chicas, perdón. Hola, profesor. Profesor, Hola. tenemos una duda. A ver, En este cálculo que estamos haciendo aquí, nos dio un 0.6, pero tuvimos sí. que dar vuelta la fórmula de lo que usted había hecho en el trabajo que nos estaba mostrando. Porque daba negativo. Claro, Sí, no, sí, obvio, claro, si lo hacen así negativo, pero el 0.6% de, ¿qué significa eso? ¿De qué? la variación Los 65, pero comparado con qué? con los 23. Ajá. Es Perfecto. que no tenemos muy claro, no sé si esto está bien, lo que estamos haciendo, estamos haciendo este tipo de comparaciones. Primero, Cierto, eran 23.540, ¿cuánto aumentó y varió a a enero de 2021? 65.410. ¿Eso significa un 0,6, un 60%? Sí, pero no está bien el cálculo. A ver, ¿No? mira, ustedes hicieron E9, tienen que poner el F primero. Eso F, pusimos, sí, el F9, Ahí está la fórmula. ¿tenemos que ponerle menos o el más? menos. Le pusimos menos E9, F menos E9, Sí, dividido sí, por F9, exacto. y eso nos dio 0,6. Ya. Pero ¿qué representa eso? Eso es lo importante, porque más que saber el número, Sí, es lo que aumentó un 60% las ventas entre noviembre y enero. ya. Es lo que podemos descifrar. Para ello necesito ingreso. Bueno, eso lo podríamos hacer con cada uno de los de la ay, De los De los datos, ingresos. de los números, las sí, celdas de las celdas. de cada celda, ¿cierto? Sí. Ya. Y de ahí, ¿qué otra cosa podríamos sacar? ¿Promedio? ¿Es necesario sacar promedio de esto? No tiene razón, ¿cierto? ¿O sí? O sea, los porcentajes, El más que porcentaje de la promedio, variación. claro. Porque ahí, por ejemplo, usted tiene que decirme justamente, por ejemplo, primero, de cuánto pesan los 65, que es el total 1, sobre los 266, que es el total general. Ok, ya, ahí tendríamos que hacer un cálculo al final. Exacto, entonces ahí ustedes pueden ver cuáles de los totales ¿Cuánto generales afecta pesa más cada? para empezar a preocuparse dentro de esa área. Ok, Y, por ejemplo, está bien lo que hicieron ustedes, pero también calculen cuánto varió del total ingresos 1 al total ingresos 2, para ver la variabilidad de los ingresos, de ok. 72 a 266. Podemos ir haciendo una tabla hacia abajo entonces, un comparativo de algo. Correcto, Un cuadro diferente, presentar un cuadro anexo a esto. exacto. Saca por favor, de la celda ahí total. Mueve el mouse. Son 266. 610, claro, Sí, menos ya, los 65,410, sí. dividido por los 266, 610. Sí, ese da 72, 465 menos 266, 610. Ahí ustedes tienen que ir sacando esos datos para ir Ya. viendo y hacer un comentario, ¿cierto? ¿Cuál es el ingreso que más incide y cuánto crecieron las ventas de un periodo a otro? Pero, ojo, ¿cierto? Que ustedes tienen que siempre, es importante lo que yo les digo, tienen que comprobarlo. Es decir, por ejemplo, si ustedes dicen que aumentó en un 100% las ventas, por poner un valor, si El son alquiler, por ejemplo. claro, si El son alquiler 20.000, tiene que subir a 40.000, porque si no, significa que los datos están malos. Lo tienen que comprobar también. por ejemplo, en el alquiler nos tendría que dar un 100%. ¿En el cual? En el alquiler, los 76,800 que Claro, subieron en claro, o enero, sea, lo que pasa es que ahí ahí no te debería dan ser, un valor porque no hay comparación. no hay comparación. Pero lo otro sí. Ya. Pero lo que están haciendo está bien, pero tienen que ir chequeando y hagan un análisis también de las variables totales, de los ingresos totales, y ahí tienen el resultado.
Y lo otro, como le digo, los porcentajes, cuánto representa el total de ventas 1 del total general. Y así. Para ir sabiendo cuál es el que más pesa, cuál es el que más incide en los ingresos. Y los porcentajes, Ya. ¿cierto? No se olviden que tienen que sacar 65 dividido por 266 te da el porcentaje de los 65. Sí. ¿Cierto? Y ahí lo van colocando. Ya, profe. Ya, voy a ir a otra salita que me están llamando. Gracias, profe. Vale. Para remojar la Me neurona. llamaron. Sí, profe. Qué bueno. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Qué bueno. Profe, tenemos la duda. A ver, Nosotros sacamos el promedio ya, de las cifras. perfecto. Ahora, es eso, ¿no es cierto? Porque si tenemos 2 meses y usted nos pide el rango, tengo que sacar promedio. Po. Sí, no sé, está bien, pero además de eso, también sería importante, por ejemplo, mira, ¿cuánto crecieron las ventas de los 72.000 a los 266? ¿Qué porcentaje crecieron? Sacar el ventas. porcentaje de aumento. De aumento. Y además de eso, por ejemplo, como le ayuda, las ventas 1, los 65, ¿qué porcentaje es del total de los 266? Entonces ahí ustedes pueden ver de los ingresos 1, 2, 3, 4, cuál es el que más pesa, cuál es el que más incide en el flujo, como para tener un control más detallado de ese ingreso. Entonces, Ya. con esos datos, más el promedio, ustedes ya pueden ver la noción de que las ventas crecieron, porcentualmente esto, pero tenemos que tener controles de esta variable porque es la que más incide. Y ahí ese es el análisis que quiero que ustedes hagan. Ya, profe. ¿Ya? Pero Listo. van bien. Háganlo ahora los porcentajes y están al otro lado. Ya, profe, se pasó, gracias. Vale. Gracias. Chau, chau.
Ya, chicas, chicos. Bueno, le voy a dar más tiempo, un día más para que termine su clase, ¿ya? O sea, hagan la tarea con más calma, porque yo sé que última hora, sí, estamos medio urgidas. Así que tienen plazo esta mañana, ¿ya? Los que, obviamente, los grupos que lo quieran hacer, porque pueden tener décimas. ¿Ok? Así que también para no estar en la última hora y ya estamos por terminar la clase, ¿vale? ¿Mañana hasta qué hora, profe? Mañana creo que se los dejé hasta las 5 de la tarde, Ah, ya. Ah, ya, gracias. Ya, profe. ¿ya? Así que nos vemos. Chao, Profe, profe. buenas noches. Buenas noches. Descanse. Gracias igual a ustedes. Buenas Chao, noches, chao. profesor.